Hoy les traigo un tema que es atemporal, no tiene que ver con algo en particular, pero es un poco la idea de esta columna, sobre todo respecto a lo geopolítico o a la cuestión de política internacional, o como hoy, un tema que es político, pero que quizás está más parado en lo económico y que sí tiene que ver con varios momentos de la historia. Hay dos puntuales que los vamos a nombrar, pero es un poco un engranaje, uno de los tantos que tiene el planeta, pero uno muy importante. Este engranaje, si no estuviera, el mundo funcionaría distinto. Cuando usted quiera, Facundo, arrancamos con la portada, porque hoy hablamos de paraísos fiscales, señoras y señores. ¡Apa! Ni Mira, más ni veo ahí menos. volar unos dólares en la pantalla. Caen los dólares de la pantalla y hay una playa de fondo, ¿no, Mario? ¿También? ¡Qué lindo! Mirá el color del agua. ¡Fua! Qué belleza. Qué Color belleza. dólar. Sí. Digo, Color. turquesa. No, turquesa. Color billulla. Ese es el ¿Qué color. preferís, la playa o los dólares? Ah, no lo sé. Los no lo dólares sé. para poder ir a la playa. Claro, sí, pero si Bueno. tenés que elegir uno, no podés quedar bien. Y- La playa. Mira, Mario, qué bueno. Mirá, Te Mario. pones un parripollo. O La una playa, vendés chicos. jugo. Claro. Hielo. O una Yo no mesa entiendo cómo financiera. no hay más gente vendiendo bolsas de hielo en esas islas. Sí, ¿no? Gol de Francia. Les avisamos porque les No. habíamos dicho. Segundo gol del equipo francés. Mario Mbappé Barcolá, también. me parece. Sí, sí. 2-0 para Francia contra Suecia. Si avanza, es rival de Paraguay. Vamos Paraguay. Vamos, qué lindo Paraguay. Paraguay-Francia, qué lindo. Vamos Paraguay. ¿Te imaginas? Qué Me lindo. gusta. Bueno, volvemos entonces. Estamos hablando de paraísos fiscales. ¿Qué es? Paraíso fiscal, refugio fiscal, guarida fiscal. Normalmente, ¿por qué hay una playa de fondo? Porque tenemos en el imaginario, cuando se habla de paraísos fiscales, como un poco esas islas chiquitas, playas, aguas turquesas, ¿viste? Cosas lejos. Bueno, vamos a romper un poco ese mito. En inglés, el concepto es tax haven. Parece que tax haven es refugio fiscal. Parece que en la traducción, cuando se quiso trasladar, se entendía tax haven. Por eso decimos paraíso fiscal. Y que igual me gusta un poco más, porque el paraíso fiscal da un imaginario más lindo de lo que ocurre. Refugio fiscal es más correcto, si se quiere, porque realmente lo que funciona es como un refugio. Es una palabra... Una guarida, sí. Exacto, Claro, guarida, que guarida es el está otro bueno. concepto. Que es, bueno, es un territorio-estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a empresas o personas no residentes en su territorio. Podemos, Facu, pasar a la primera placa, a la 02, perdón, a la 02 del día de hoy, y que un poco tiene algunas características y alguna definición respecto a este tema. ¿Por qué? Porque hoy también lo que vamos a hablar es que los paraísos fiscales en sí no son ilegales. No se comete una ilegalidad al conformar un paraíso fiscal. Lo que pasa es que es una herramienta. Y es una herramienta que puede ser utilizada de varias maneras. Y lo que pasa es que en general se utiliza de una manera que sí no es legal. Pero no estamos hablando de paraísos fiscales directamente como algo ilegal. Vamos a meternos ahora un poco en esa diferencia. ¿Cuándo cambió? Bueno, estas ventajas consisten, entre otras cosas, en no imponen tributos en las legislaciones, ¿no? Están legislados para no tener impuestos, tributos, solo nominales en todo caso, algunos particulares, y se reconoce que cada legislación tiene derecho a determinar si imponer o no impuestos, de qué manera. Entonces esto, insisto, no planta una ilegalidad en sí. Otra característica, esto definido por distintas organizaciones que hablan sobre el tema y que tratan el tema, son estas 4 definiciones que dan. La falta de transparencia, después nos vamos a meter un poco más profundamente en cuál sería esa falta de transparencia. Otro punto es si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información por propósitos fiscales. Es decir, vos sos el Estado argentino y le mandás a una empresa que está en Islas Vírgenes y le decís, che, que este ciudadano, quiero saber si usó esta plata y para qué, o de dónde la sacó, dónde la puso. Y ellos te dicen, no puedo. Averigualo vos. Te dice. Hay una persona para eso que vos tenés que hablar y hay que ver si ellos te quieren dar. Yo como Estado no puedo interceder, eso no está permitido. Bueno, eso es una característica de un paraíso fiscal. Otra más, si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas. Y este sin dudas, el punto más importante. Vos hoy para formar parte de una empresa que esté radicada en un paraíso fiscal no necesitas más que internet.
y saber escribir, y bueno, y saber leer probablemente, pero hasta ni siquiera, porque te puede guiar alguien. Vos en una página, a través de una página de internet lo podés hacer tranquilamente. No tenés que viajar, no tenés que tener una cuestión, no tenés que dar el DNI físico. Eso se imagina que abre el juego fuertemente a quienes pueden estar presentes en un paraíso fiscal y en una empresa dentro de un paraíso fiscal. Había una definición previa que era país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales. Es decir, aguante, loco, esto es así, es un golazo, es un país que... Esa era la definición anterior. Te protegemos. ¿Qué ganan ellos? Bueno, nos vamos a meter un poquito en eso, pero básicamente, Mario, el país en sí no gana nada. Es una manera que se encuentra de algunos países con poca producción de atraer inversiones. Pero no invierten, pues son financieras nada más. O sea, tenés plata en ese momento. Exacto. Y la manejás mientras no te la pidan y se la lleven de nuevo. Básicamente. Pero vos sabés que donde circula plata hay poder. Por donde circula. O sea, solo eso. Es un poco eso, sí. La verdad es que no tiene, es por el hecho de que esté estacionado el dinero cierto tiempo, es por el hecho de algunas transacciones que tienen dinero, pero ahora vamos a ver que en realidad lo que pasa es que hay una gran diferencia, tengo una tabla donde hay una gran diferencia entre el Producto Bruto Interno de un país, el paraíso fiscal, y la plata que maneja. Y las diferencias es lo que marcan lo que creo yo que es el beneficio que tienen. Esa definición que les di como algo positivo se cambió a pedido de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Y dijeron, no puede ser esa la definición de un paraíso fiscal, porque lo que están haciendo muchas personas, no está bien. Entonces, cambiémoslo. Y pusieron que es un país o territorio caracterizado por su baja o nula tributación y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros estados. O sea que hoy la definición de paraíso fiscal ya tiene un poco una carga negativa. No es que solo nosotros porque tenemos ganas, ¿no? Ahora sí podemos pasar a la próxima placa. Una de las razones, Mario, es se busca atraer capital extranjero. Un poco esa está siendo la base. Son territorios que basan prácticamente el 90% de su economía en ofrecer ventajas tributarias y legales. No buscan atraer fábricas, turismo, no importa la construcción, digo, eso realmente no es interesante. Es común entonces que miles de empresas estén registradas ahí y ni siquiera tengan oficinas en sí. Porque incluso hay oficinas que solo funcionan y se alquilan como para tener una ubicación. Pero en sí no es una oficina del lugar, ¿se entiende? Ni siquiera se construyen oficinas para eso. A veces no es necesario. Algunas tienen una representación física, pero no todas. Ahora, ¿se puede usar de forma legal? Bueno, una multinacional, por ejemplo, que opera en 35 países. Y le puede venir bien tener centralizado el dinero. Sí. Si la legislación del país donde vos tenés tu casa matriz no tiene alguna regulación sobre este tipo. Oh, claro, totalmente, Mario, porque te la van a cobrar igual. Porque si la metés. Exactamente, porque en algún lado vas a tener que facturar igual. Después hay otras maneras. Si no estarían todos. Después hay otras maneras. Sí, si no estaría todo sí, ahí. Si no estaría todo. Completamente entiendo, Mario, es cierto. Pero bueno, es como una manera de decir también, ojo, porque hay formas y tiene una utilidad para algunas cosas. Pero en realidad, de base, lo que más disfrutan, en todo caso, lo que más utilizan esas empresas es que al tener mucho dinero llegando de muchos lugares a su empresa, se evitan esos impuestos. Tiene que ver con eso casi específicamente. Y puede ser también que la apertura de empresas offshore, que también son las empresas que operan en esos países, claro, exactamente. En esos países, en esos paraísos fiscales. Exacto. ¿no? Sí. Y que ahí sí deben tributar, pero bueno, con flojito de papeles. Bueno, que eso es lo otro y que es esto de que hay... el paraíso fiscal no tiene leyes muy estrictas, no para los impuestos, pero sí para el secreto bancario y la protección de datos personales. Exacto. Eso está bien regulado. Esto de que se habla a veces de que en Argentina se ha dicho, ¿no? La protección hacia las inversiones privadas, que estén asegurados de que no tienen que explicar de dónde viene toda la plata, de qué manera, porque si lo tienen que explicar no la ponen la plata. Hay algo de eso. Y no quiero pecar de Miriam Bregman, digo, es algo que ocurre, te lo puede decir alguien muy metido en lo fiscal y en la timba, y te lo puede decir alguien que cree que el Estado es todo. Digo, eso ocurre y es una manera bastante común en que se mueve el dinero. También una característica que provocó que, por ejemplo, países muy chicos
según el Fondo Monetario Internacional, un amigo del dinero mundial, en 2009, piensen hace cuántos años, el 25% de toda la riqueza privada mundial estaba en paraísos fiscales. Uno de cada $4 de empresas privadas y riqueza privada, o sea, personas también, estaban en paraísos fiscales. Imagínense hoy. Eso obviamente que ha aumentado, no hay ninguna duda de eso. Pasamos a la próxima placa, Facu querido, que acá está el listado. Pero hay una parte más entretenida e interesante de esto, que es saber, les traje los 4 primeros países, pero uno, si mira, vengan a YouTube, si pueden lo vamos a trasladar igual, pero si miran así rápido la tabla, se ve que en la primer listado de números, el PBI aproximado, el que está primero, no es el más alto. Porque en realidad esta tabla está guiada por los capitales que administra ese país, ese paraíso fiscal. Y acá vamos a hablar de esa diferencia que es enorme. El primer país paraíso fiscal dicho por el Fondo Monetario, por la Unión Europea y por varias organizaciones más que tienen listados propios para este tema. No hay uno unificado. Es Islas Caimán. Seguro alguna vez lo que me escucharon nombrar. Claro, ¿Y cómo? ¿Por qué conocemos Islas Caimán? ¿Quién va de vacaciones a Islas Caimán? No lo conocemos por eso. No lo conocemos porque es un lugar para vacacionar potable, porque tienen una selección en el Mundial y le empataron a España 0-0. No lo conocemos por eso. Lo conocemos porque es un paraíso fiscal de los más reconocidos del planeta. ¿Qué característica tiene Islas Caimán que guía la idea de lo que les quiero mostrar? Tiene un PBI, ¿sí? Un Producto Bruto Interno, que es un poco una idea de qué produce un país, de $7.000 millones. Ahora, ¿cuántos capitales administra? Es decir, en un proceso de un año, ¿cuánto dinero circula, entra, sale, se mueve en el país? $8 billones. Que no son 8.000 millones, como dicen erróneamente los yanquis. Son billones. Son mucho más de 1.000 millones. Entonces, estamos hablando de que el PBI es prácticamente, no sé, un octavo de lo que circula en el país. ¿Entienden el caudal de dinero, no? Eso es lo que le sirve, Mario. Me parece como un acercamiento a explicar posible. ¿Por qué le sirve? Porque es un país que existe, y existe un poco porque mueve todo ese dinero, sin producir nada, simplemente siendo un nodo, un espacio, un punto de encuentro de información y de dinero. El segundo, por ejemplo, es otro caso, y está bueno ¿para qué? Para romper esta idea, porque fíjense que los 4 primeros que más capitales administran, hay una sola isla paradisíaca. Singapur, si queremos, podemos tomar algo parecido, pero Singapur es sudeste asiático, por ahí es distinto, no es una isla caribeña. El segundo es Luxemburgo, y el tercero es Suiza. Los que andan ahí hablando de moral, a más de uno. Son muy neutrales ellos. Si vos tenés tu moral, van a aceptar el resto de las morales mientras no afecten los negocios. Claro. Y fíjense, países como Suiza, no es las Islas Caimán, tiene un PBI de 950.000 millones. Es otra cosa. A pesar de eso, los capitales que administra superan los 3 billones. Realmente es mucho dinero, es mucho dinero. Estamos hablando prácticamente el triple, el cuádruple de lo que genera y produce Suiza. Es lo que anda circulando porque le ponen la guita ahí, la sacan, la cambian, la mueven, la llevan, la dejan un rato, ¿no? Luxemburgo, 95.000 millones de PBI, 6 billones de movimiento. Luxemburgo es ínfimo, es un país ínfimo. Y Singapur, 550.000 millones y 4 billones de circulación. Son números enormes. Estrafalarios. Sí, claro. Estrafalarios. Por ejemplo, Islas Caimán, acá ya había una cuenta hecha, son más de 1.000 veces su PBI. ¿A alguien le parece normal? Claro, pero de todas maneras son legales. Son legales. Porque lo que está penado es el uso indebido, cuando vos querés esconder capital, cuando no podés justificar la procedencia de ese capital. Bueno, pero de esos billones no están todos justificados. Claro, por supuesto. Por eso no podemos decir que son todos legales. Trae la otra. Claro. Es una, quiero decir, es una estructura legal,
pero que en general se utiliza de forma indebida. A eso me refiero. Exacto, Grace, y que era claro lo que marcamos como al principio. Nosotros decimos Suiza, sí, bueno, está permitido, se mantiene el secreto bancario, no tenés por qué tampoco cuando creas la offshore llevar tus oficinas, ¿no? Es un abogado con un papel, va y te crea la offshore. Exacto. Y eso sí tributa. Eso sí tributa. Exactamente. Después tienen facilidades para que vos, si no justificaste el dinero, no te lo preguntan, y si otro país pregunta cómo justificaste el dinero, no se lo cuentan. Exactamente. Entonces, ante eso... No se pone la gorra, dice. Nosotros no nos ponemos la gorra. Es literal, ¿eh? Los botones van en la acá tenemos un vecino que gran parte del dinero que maneja es eso, ¿eh? Uruguay no es un paraíso fiscal considerado como tal, porque hay algunas características, pero tiene ciertas facilidades fiscales que hace que para Sudamérica es un gran centro de entrada y salida de dinero sin justificar profundamente. Por eso, bueno, tenemos el de Mercado Libre, tenemos ¿se van a vivir para aquel lado? Muchos, Muchos, total. Conocida. Sí, Susana que está por aquel lado. Bueno, y más, seguramente. Y mucho más que no conocemos. Y políticos en cantidad, seguramente. Podemos pasar a la próxima placa, Facu, para tratar de empezar a darle un cierre a esta columna con algunos datitos más. Por ejemplo, me gustaron estos datos como para entender de qué estamos hablando en números. Las Islas Caimán administran más dinero que la economía de países como Alemania o Japón. Si no entendieron cuánto dinero están moviendo, entiéndanlo de esta manera. Islas Caimán mueve más guita, no la tiene. Mueve más guita que Alemania o Japón. No tiene mucho sentido. Esta es la parte que a veces hace ruido del nivel de burbuja en la cual estamos viviendo de valor, ¿no? ¿Cuál es el valor de las cosas? Está muy difícil de tomarlo cuando un país como Islas Caimán, que no existe en el planeta, no produce, no tiene gente, no hace nada, mueve más guita que una tremenda economía industrial como Alemania, de una de las grandes economías tecnológicas como Japón. Es realmente llamativo. Luxemburgo tiene menos habitantes que Rosario, pero tiene muchísimo más dinero en circulación que Argentina entera. ¿Qué hace? ¿Ese Fito Páez? Y Fito mirando y diciendo, Rosario siempre estuvo cerca. Sí, bien. Rosario siempre tuvo... no. No, eso también. Yo digo, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace Fito Páez? ¿Está bien, Facu? ¿Está bien? Fito te revisa las cuentas, mira, como está sospechando. Esa guita... Está en la placa que trajo Agus y que estamos viendo en el streaming. Ilustrándolas. ¿Por qué tenés 3.000 pesos a fin de mes todavía? Dice. En las Islas Vírgenes Británicas hay más empresas que habitantes. Bueno, mirá qué cantidad de empresas per cápita que hay. Claro. ¿Cómo puede haber más empresas que habitantes? Increíble. Claro. ¿Vos entendés que hay más empresas que habitantes? Es imposible. Pero ahora, yo digo esto, y no es que lo están queriendo disimular. Así funciona el sistema financiero mundial. Exacto. Así funciona. Yo entiendo que a veces parece lejos. Hay gente, ya vamos a ver al final. La última placa tiene que ver con personas argentinas, entre otras, y bancos que... No, todavía no. Facundo. ¿Qué haces? Para la gente que estaba en YouTube se adelantó, pero era porque era una sorpresa, está bien igual. Como te gusta escrachar gente, Facu, Nos quedamos en la placa 5, en diciembre de 2017, la Unión Europea, por ejemplo, adoptó una lista negra de paraísos fiscales. Así le pusieron. Qué mal que le digan lista negra, como si lo negro fuera malo siempre. Muy feo. Que a veces son malos, pero no siempre. No siempre. Y en esa lista, por ejemplo, ¿se acuerdan de uno que hablamos acá? Campeones de Italia. Cuando hablamos de... ¿De qué era? Que eran como... Del aceite de oliva. Del queso. Territorios dentro de territorios. Enclaves. Enclaves. ¿Se acuerdan cuando hablamos de enclaves? Un enclave muy conocido mundial era Campeones de Italia. Bueno, para la Unión Europea, no para nosotros. Es un paraíso fiscal. Dublín, Irlanda, ciudad muy conocida a nivel mundial, entre otras cosas por eso. Hay después ciudades, no países también, no solo pequeñas islas. Como puede decir, en Estados Unidos las hay, y algunas recientes, como Delaware, había algunas más en las placas. ¿Por qué hizo esto Estados Unidos? Bueno, prácticamente casi un cuarto del dinero que estaba circulando en Suiza, en los últimos 5 años empezó a mudar a Estados Unidos.
¿Por qué? Porque muchas empresas que estaban en Estados Unidos radicadas, en algún punto, tenían su dinero circulando en otro tipo de empresas en Suiza. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Bueno, agarró a Delaware, ciudad, Wyoming, también Nevada, y generó facilidades fiscales para que pudieran circular el dinero en esas ciudades y no se vaya a Suiza. Claro. Entonces, no solo hay países regulando, hay otros encontrando manera de que la guita quede en casa. Claro. Vamos a la última placa para cerrar entonces. Algunos bancos que aparecen, ¿por qué? Porque hubo dos casos, Panama Papers en 2016 y Pandora Papers en 2021. Ambos casos hablan específicamente de empresas offshore y de paraísos fiscales. Y hay personalidades en esos lugares. En Panama Papers, 11,5 millones de documentos, 214.000 sociedades offshore, 140 políticos y funcionarios. Pandora Papers, 330 políticos y 90 países. Todos esos involucrados. En Argentina, ¿quiénes? Bueno, un expresidente. ¿Esto implica qué? ¿Que han robado plata? No. Esto implica que aparecieron o en los Panama Papers o en los Pandora Papers como personas que están con empresas a su nombre en paraísos fiscales. Por eso es que están en la placa y los pasamos a nombrar. Un expresidente, muy metido hoy todavía en la política argentina, como Mauricio Macri, vinculado a varias sociedades offshore, en este caso él en las Bahamas, eran las sociedades, pero circularon en la filtración de Panama Papers. Sí. Otro funcionario que también surgió en la misma época en los Panama Papers, Luis Caputo, actual funcionario del gobierno, que él también lo ha declarado la cantidad de plata que tiene afuera, lo ha dicho, no es un secreto. Bueno, no sé hay que ver si le creemos y si declaró toda, pero bueno, él acepta que tiene su guita afuera. Que son legales. Claro. ¿No? Que están exacto. En el marco legal. Esto que estamos, la gente que estamos poniendo acá, ninguna terminó en la cárcel, Por eso no han cometido una ilegalidad, por lo menos para la justicia que los ha investigado. En todo caso, sí es que los investigó. También está el ex secretario privado de Néstor Kirchner, el que está arriba a la derecha, Daniel Muñoz. Mirá. El que tenía un departamento en el Central Park en Nueva York. Ese mismo. Uno, entre otros. ¿No? Lindo, ¿no? Ex secretario privado de Néstor Kirchner. Está Zulema Menem también. Zulemita, claro, exactamente. La mismísima Zulemita Menem. La primera dama. No lo puse, pero también está Jaime Durán Barba. Y ahí aparecen dos jugadores de fútbol que han aparecido en los Panama Papers y otro en los Pandora Papers. Lionel Andrés Messi y Javier Mascherano. Que la verdad, que Javier Mascherano sea tan cara rota en una pregunta que le dicen ¿con quién se comería un asado? Decir la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi y el Papa Juan Pablo II y tiene empresas offshore en un paraíso fiscal, la verdad, Javier Mascherano, qué bueno. No te creemos. Que no seguís en la selección porque la verdad, terrible. Se fue Mascherano y ganamos todo. Se regresó ¿Quiénes más aparecían? Mirá, porque lo vi a los jugadores y me acordé que aparecía un ex jugador de fútbol de acá muy de cerca también. Mucho menos famoso que ellos. No hay muchos que lo ubiquen. Jugador del Deportivo Roca, jugó en Olimpo, en San Lorenzo, salió campeón con el Leicester de Claudio Ranieri en la Premier. Leo Ulloa es uno de los que aparecía también. ¿Ah, sí? ¿Quién es Leo Ulloa? Leo Ulloa. También acá aparece Guillermo Pereira también. Esto es inteligencia artificial, ya acá estoy yendo. Claro, sí. Pensando en nuestra zona. Me acuerdo que en su momento había salido, esto es una nota de Diario Río Negro, por cierto, para citarlo. Lo encontrabas en el buscador. Lo que tenía Panama Papers es que había un buscador y vos te podías poner a ver quién estaba y quién no estaba. Claro, de quiénes podías llegar a sospechar. Y ahí veías, obviamente, los que más impactaban en nosotros, además de los políticos, y si está Messi, obvio que mirás. Los deportistas, ¿no? Gol de Francia, Mbappé. 3-0. Puedo creer, también. Lo que pasa es que nadie duda que con el dinero que tiene, es una máquina de hacer plata. No la puede tener en la casa. Y la lleva a los paraísos fiscales donde la puede proteger de cualquier cosa que pueda suceder, donde protege el patrimonio. Sí, está bien, es cierto. Yo no voy a dar otra visión. Ha tenido problemas en España también, con evasión fiscal. El padre fue investigado directamente y por eso Messi tuvo incluso durante un tiempo su plata frisada. Por ese caso. Así que, bueno, pero nos tenemos que ir. Es muy tarde, pido disculpas.